La guerra en Ucrania podría estar entrando en una nueva fase crucial, una que podría involucrar directamente a la OTAN en el conflicto. Después de más de 1000 días de enfrentamientos brutales, tanto Ucrania como Rusia están intensificando sus ofensivas. Ucrania ha comenzado a atacar más profundamente en territorio ruso con misiles de largo alcance recién aprobados, mientras que Rusia intenta avanzar desesperadamente en Donbass. Pero lo que más llama la atención, la OTAN podría no quedarse al margen por mucho más tiempo. Un informe reciente revela que Francia y el Reino Unido han retomado conversaciones sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania. Estas discusiones no son simplemente simbólicas, se trata de cambiar el curso de la guerra y buscar una forma definitiva de acabar con ella. ¿Qué implican exactamente estas conversaciones? ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar Francia y el Reino Unido? ¿Y podría esto marcar el inicio del próximo gran movimiento de la OTAN en Ucrania? Vamos a analizarlo. El informe Lamont no ofrece muchos detalles, pero destaca una creciente cooperación en defensa entre Francia y el Reino Unido, con Ucrania como eje central de la discusión. Aunque no se menciona directamente el envío de tropas de la OTAN al terreno, las conversaciones sugieren que ambos países reconocen la necesidad de una respuesta más sólida y unificada ante el conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, recientemente encendió las especulaciones al pedir a los aliados de la OTAN que dejen de establecer líneas rojas. Estas líneas estaban destinadas a definir los límites de lo que era aceptable durante la guerra. Nada de intervenciones directas, ciertas armas prohibidas y zonas específicas fuera de los límites. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas líneas rojas han perdido sentido. A medida que la guerra continúa, tanto la OTAN como Rusia han puesto a prueba, doblado o ignorado estas supuestas restricciones. Lo que comenzó como reglas claras ahora son poco más que gestos políticos, dejando el conflicto prácticamente sin normas. Y aquí surge la gran pregunta: con estas líneas desapareciendo, ¿qué sigue? Exploraremos cómo el cambio de postura de la OTAN podría redefinir el futuro de la guerra. Las líneas rojas de la OTAN se diseñaron inicialmente para contener la agresión rusa y evitar que el conflicto se extendiera más allá de Ucrania. La primera era simple: impedir que Rusia invadiera Ucrania, mediante promesas de sanciones económicas como disuasión. Sin embargo, cuando esta estrategia falló en febrero de 2022, las sanciones se convirtieron en una medida reactiva, en lugar de preventiva. Otras líneas rojas buscaban evitar ataques a civiles y limitar el impacto de la guerra a nivel local. Pero estas también fueron ignoradas, ya que las fuerzas militares rusas atacaron directamente zonas civiles. Esto provocó llamados a investigaciones por crímenes de guerra y órdenes de arresto, aunque los resultados inmediatos siguen siendo limitados. Por otro lado, Rusia ha trazado sus propias líneas rojas, docenas de ellas. La mayoría de estas restricciones, impuestas por Putin, buscan limitar la participación de la OTAN en la guerra, desde prohibir la ayuda militar occidental hasta oponerse al suministro de tanques, aviones de combate y misiles de largo alcance. Una y otra vez, Putin ha amenazado con consecuencias, citando con frecuencia la política de disuasión nuclear de Rusia para respaldar sus advertencias. Sin embargo, la mayoría de estas líneas han sido ignoradas o cuidadosamente sorteadas por la OTAN. Por ejemplo, cuando Rusia se opuso al envío de misiles ATACMS por parte de Estados Unidos, la OTAN retrasó su entrega. En cambio, optaron por misiles Storm Shadow, proporcionados por el Reino Unido, con un alcance ligeramente menor de 160 millas. Técnicamente, estos misiles cumplían con los límites declarados por Rusia, al menos inicialmente. Ucrania utilizó los Storm Shadow para atacar líneas de suministro rusas en Donbass y Crimea, obligando a Rusia a replegar equipos fuera de su alcance. Finalmente, este retroceso llevó a la OTAN a proporcionar los ATACMS, elevando aún más las capacidades de largo alcance de Ucrania. Pero la verdadera forma en que la OTAN ha desafiado las líneas rojas de Rusia ha sido simplemente llamando el farol de Putin, una y otra vez. La OTAN ha apostado a que las amenazas de Rusia no se convertirían en acciones, y, en gran medida, esta apuesta ha sido acertada. ¿Por qué ha funcionado este enfoque? La OTAN tenía dos buenas razones para asumir este riesgo. Primero, Rusia fue quien rompió una de las primeras líneas rojas al invadir Ucrania, y desde entonces ha seguido imponiendo nuevas restricciones que en realidad no ha respetado. La agresión de Rusia hacia Ucrania comenzó mucho antes de 2022. En 2014, con la anexión de Crimea, la situación ya se perfilaba como un conflicto prolongado. Cuando la guerra escaló a una invasión total, la OTAN entendió que Rusia jugaría el rol de agresor, sin importar cuántas líneas rojas trazara la organización.
En segundo lugar, las líneas rojas de Rusia casi siempre iban acompañadas de comentarios vagos, sugiriendo que las acciones de la OTAN serían vistas como violaciones estratégicas y geopolíticas, provocando represalias nucleares por parte de Rusia. Sin embargo, a medida que se rompían las primeras líneas rojas y Rusia no tomaba represalias directas contra la OTAN, la alianza comenzó a sospechar que las amenazas eran vacías. Una de las pocas formas en que Rusia podía afectar la economía de la UE era desconectando el suministro de gas natural ruso a Europa Central. Sin embargo, Estados Unidos y Noruega intervinieron rápidamente para convertirse en principales proveedores de energía a los países europeos, haciendo a la OTAN prácticamente independiente de los recursos energéticos de Rusia. Incluso más importante, las amenazas nucleares de Rusia comenzaron a perder impacto con cada nueva declaración. Esto se debe a varios factores, particularmente al hecho de que la OTAN ya había obligado a Rusia a concentrar su economía y su ejército en Ucrania, dejando de lado cualquier intento de confrontar directamente a la alianza. Además, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido mantienen estrategias extensas de disuasión nuclear, junto con avanzados mecanismos de detección de lanzamientos. Si Rusia decidiera usar armas nucleares contra la OTAN, probablemente necesitaría utilizar la mayor parte, si no todo, su arsenal nuclear de una sola vez. Esto sería necesario para intentar lanzar un ataque devastador que impacte a las tres naciones de forma simultánea. Sin embargo, esta estrategia no parece haber resultado atractiva para Rusia. Esto se debe, en parte, a que Estados Unidos está suficientemente lejos como para montar una contraofensiva a tiempo, lo que tendría un efecto mucho más devastador sobre la Federación Rusa en comparación. Como resultado, las discusiones entre el Reino Unido y Francia sobre la posibilidad de asistir directamente a Ucrania, así como su propuesta de que la OTAN deje de reconocer las líneas rojas impuestas por Rusia, reflejan un problema de fondo aún más complejo. La OTAN ya no tiene muchas razones para tomar en serio las amenazas de Putin sobre lo que podría o no hacer en relación con la asistencia continua de la OTAN a Ucrania. En este contexto, Barrow insinuó que tanto el Reino Unido como Francia están abiertos a proponer que la OTAN invite a Ucrania a unirse a la alianza. Esto otorgaría a Ucrania el paraguas de defensa que disfrutan todos los miembros gracias al artículo 5, el cual establece que los miembros están obligados a brindar apoyo militar directo para defender el territorio de cualquiera de los países aliados. La posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN fue, desde el principio, un factor clave que originó el conflicto. Rusia consideró la expansión de la OTAN como una amenaza directa a su seguridad, y la invasión de Ucrania se presentó como una solución de múltiples frentes a sus problemas diplomáticos, económicos y demográficos. En las dos últimas décadas, Ucrania ha comenzado a alinearse cada vez más con Occidente, alejándose de su conexión histórica con Rusia como Estado exsoviético. Putin utilizó la amenaza de la posible membresía de Ucrania en la OTAN como una de sus principales justificaciones para invadir. Aunque la adhesión de Ucrania a la OTAN representaría el cumplimiento de uno de los objetivos principales del gobierno ucraniano, que han perseguido durante años, existen varios problemas con este plan. Primero, la OTAN tiene un conjunto algo confuso y ambiguo de requisitos para determinar si un país puede unirse a la alianza. Uno de los requisitos más citados es que el país debe implementar reformas económicas y de defensa nacional para alinearse con el resto de los miembros. Sin embargo, también se requiere que el país resuelva cualquier conflicto político o territorial pendiente. La guerra en curso en Ucrania representa un gran obstáculo en este aspecto, ya que una parte del territorio ucraniano está técnicamente ocupada y administrada por Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado que estaría dispuesto a que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN con el territorio actualmente administrado por el gobierno ucraniano bajo la protección inmediata de la alianza. Sin embargo, las áreas ocupadas por Rusia quedarían fuera de esta protección hasta que se alcance una solución diplomática. A pesar de esto, Zelensky se mantiene firme. Ucrania solo considerará unirse a la OTAN si ésta reconoce las fronteras previas a la invasión rusa de 2022. Esta postura pone a la OTAN en una posición delicada. Permitir que Ucrania se una a la OTAN mientras todavía está en medio de un conflicto activo podría activar el artículo 5, lo que obligaría a sus miembros a responder militarmente. Esto implicaría una confrontación directa entre la mayoría de Europa, Estados Unidos y Canadá contra Rusia, lo que podría escalar rápidamente si aliados de Rusia como China e Irán decidieran intervenir. Por otro lado, si Ucrania logra firmar un armisticio y convertirse en miembro de la OTAN con control parcial de su territorio,
No hay forma de garantizar cómo la OTAN podría obligar a Rusia a devolver las áreas ocupadas. Este dilema ha llevado a la OTAN a dividirse en dos campos. Por un lado, el campo liderado por Estados Unidos y Alemania, las dos mayores economías de la alianza, aboga por mantener la implicación actual de la OTAN, limitándose a proporcionar asistencia indirecta mediante donaciones y permitiendo que la guerra llegue a su conclusión con el tiempo. Por otro lado, el campo liderado por Francia y el Reino Unido ha comenzado a proponer enfoques más radicales para abordar el problema, incluyendo la posibilidad mencionada de desplegar tropas dentro de Ucrania. Sin embargo, incluso dentro de estos países hay divisiones sobre esta idea. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ha señalado que el Reino Unido, por el momento, no tiene planes de enviar tropas fuera de sus fronteras. La última parte de la declaración se refiere a la discusión en curso sobre la posible mayor implicación de los miembros de la OTAN en el conflicto. Hasta ahora, el Reino Unido ha sido uno de los mayores donantes para Ucrania, especialmente en lo que respecta a equipos modernos de largo alcance, como los misiles Storm Shadow, así como en la provisión de entrenamiento vital para las fuerzas ucranianas en el manejo de plataformas y equipos militares occidentales. Sin embargo, Lammy ha declarado que el Reino Unido está decidido a mantener su nivel actual de participación en el conflicto y no comprometerse a desplegar soldados en una zona de guerra activa. Las declaraciones algo contradictorias de las autoridades del Reino Unido y de Francia han enfriado las posibilidades de una escalada militar por parte de la OTAN. A pesar de esto, ambos gobiernos han coincidido en que la OTAN ha estado incrementando sus esfuerzos independientes de defensa nacional, particularmente en Europa del Este. Esto indica que, si bien la OTAN aún no está lista para comprometerse a desplegar soldados directamente en Ucrania, es probable que la alianza haya estado creando planes para un posible conflicto con Rusia que se llevaría a cabo enteramente entre Rusia y la OTAN, independiente de la guerra actual en Ucrania. Esta postura proviene de la creencia de que la OTAN ya no ve a Rusia como un actor confiable que respete las fronteras y acuerdos internacionales reconocidos. La posibilidad de un conflicto abierto entre la OTAN y Rusia surge en parte debido a la historia significativa que algunos países tienen con la Federación Rusa. En particular, se trata de los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que formaron parte de la Unión Soviética y se unieron rápidamente a la OTAN después de su independencia. Otro caso es Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia y estuvo en guerra con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, momento en el que perdió más de una décima parte de su territorio. Además, Finlandia y Rusia han tenido recientemente enfrentamientos sobre cuestiones fronterizas, particularmente en relación con la acusación de Finlandia de que Rusia está utilizando la crisis migratoria en Siria y Oriente Medio para sobrecargar el sistema de justicia e inmigración de Finlandia a través de la frontera entre ambos países. Esto ha llevado a Finlandia a cerrar la mayoría de los pasos fronterizos con Rusia, mientras que Rusia ha incumplido acuerdos ya de por sí frágiles entre ambas naciones. Sin embargo, existe otra amenaza para la OTAN más allá de Rusia: los conflictos internos dentro de la propia alianza. La OTAN necesita que sus miembros acuerden cambios importantes en las políticas para decidir sobre el suministro de mayor asistencia militar a Ucrania. Estados Unidos, especialmente bajo la administración actual del presidente Joe Biden, ha intentado mantener un enfoque más pasivo, prohibiendo que Ucrania utilice armamento de largo alcance donado en territorio ruso. Sin embargo, hasta noviembre de 2024, es decir, 33 meses después del inicio del conflicto, la administración Biden finalmente cambió de postura, especialmente cuando quedó claro que la industria de armas ucraniana ya había desarrollado soluciones de guerra de largo alcance mediante drones. Esto tuvo la ventaja de eludir varias de las líneas rojas de Rusia, al mismo tiempo que permitió a Ucrania aumentar la presión mediante sus ofensivas de largo alcance. No obstante, el hecho de que las amenazas nucleares de Rusia contra la OTAN lograron retrasar varios envíos importantes de ayuda militar demuestra que la alianza seguía siendo cautelosa, al menos hasta hace pocos meses, debido a su percepción de hasta dónde Rusia estaba dispuesta a llegar en la guerra. Más recientemente, existe otra gran razón para que la OTAN comience a tener más debates internos: el cambio de administración en Estados Unidos. La elección de Donald Trump como presidente en las elecciones de 2024 y su toma de posesión programada para el 20 de enero de 2025 marcan un cambio potencial en las políticas actuales. Es probable que la administración Biden y sus políticas sean revisadas y ajustadas para alinearse más con las aspiraciones geopolíticas de Trump.
Trump ha sido previamente muy crítico con los miembros de la OTAN, argumentando que muchos países de Europa Occidental no están cumpliendo con sus responsabilidades dentro de la alianza. En opinión de Trump, la mayoría de los países no han mantenido una fuerza activa considerable ni han cumplido con el presupuesto recomendado para la defensa nacional del 2% del PIB de cada nación. Aunque algunos países han corregido esto, al menos parcialmente, queda un largo camino antes de que los países de la OTAN implementen plenamente las reformas de defensa nacional que comenzaron a principios de la década de 2020. Por ejemplo, el presupuesto militar del Reino Unido ha rondado el 2% durante 2 décadas, con un fuerte descenso desde aproximadamente el 3,5% al final de la Guerra Fría. Esto se agrava aún más con la pérdida gradual de efectivos en las Fuerzas Armadas del país. Actualmente, el Reino Unido cuenta con 194.000 efectivos, lo que representa una disminución del 14% respecto a las cifras de 2012. Y se proyecta que caiga por debajo de los 80.000 efectivos activos a principios de la década de 2020. Algunos analistas han llegado a sugerir que el ejército británico actual está lamentablemente mal preparado para luchar en una guerra prolongada y a gran escala, similar a la que se está librando en Ucrania. La principal propuesta para rectificar esta situación sería aumentar el gasto militar muy por encima de la recomendación mínima, hasta alcanzar al menos el 3% del PIB del país. Con un presupuesto de defensa del 3%, el Reino Unido podría destinar aproximadamente $80.000 millones anuales, lo que equivaldría a una décima parte del presupuesto militar de los Estados Unidos. Esto permitiría al país convertirse en el cuarto mayor gastador militar del mundo, después de China y Rusia. Este aumento en el presupuesto se utilizaría no solo para incrementar el número y la preparación de combate de las Fuerzas Armadas británicas, sino también para modernizar sus sistemas de disuasión nuclear. Francia, por otro lado, enfrenta un conjunto diferente de desafíos. El gobierno francés ha transformado sus Fuerzas Armadas en una fuerza cooperativa que prioriza las operaciones militares internacionales y la colaboración con otros miembros de la OTAN. Esto le ha permitido a Francia desarrollar uno de los mayores potenciales para respuestas rápidas en el extranjero y tácticas rápidas tanto en Europa como en otros continentes. Sin embargo, al igual que el Reino Unido, las Fuerzas Armadas francesas han perdido personal en los últimos años. Además, el énfasis en la cooperación internacional podría haber reducido su enfoque en las defensas nacionales en tiempos recientes. Por lo tanto, no es sorprendente que el Reino Unido y Francia compartan objetivos y aspiraciones similares dentro de la OTAN, principalmente centrados en reforzar las defensas acumulativas de la alianza y las fronteras frente a Rusia. Ambos países poseen fuerzas armadas con una vasta experiencia militar, respaldadas por siglos de modernización estratégica guiada por los Estados Unidos. Además, tanto el Reino Unido como Francia cuentan con arsenales nucleares y políticas independientes de disuasión nuclear. No obstante, sus capacidades son significativamente menores en comparación con las de Rusia y Estados Unidos, lo que subraya la importancia de la coordinación dentro de la OTAN. Incluso si Trump reconoce el progreso de la alianza durante los últimos 4 años, no hay garantías de que continuará apoyando una política pro-OTAN después de su toma de posesión. Un cambio de rumbo en las políticas de Estados Unidos, con la posibilidad de abandonar la OTAN por completo, tendría implicaciones devastadoras. La OTAN podría perder el respaldo de la economía y el ejército más grandes del mundo, lo que prácticamente paralizaría sus capacidades defensivas. Por supuesto, los países europeos juntos aún podrían ganar una guerra convencional contra Rusia, siempre y cuando ésta no recurra a la guerra nuclear. Sin embargo, la administración de Trump podría buscar profundizar las relaciones con Rusia, como lo hizo en su primer mandato. Esto podría envalentonar a Putin para realizar movimientos más agresivos, no solo en Ucrania, sino también en otros lugares, algunos de los cuales estarían fuera del alcance de la OTAN. Tanto Ucrania como Rusia son plenamente conscientes de que la nueva presidencia de Estados Unidos podría cambiar el curso de la guerra. Con la influencia significativa de Estados Unidos en la OTAN, y considerando que la alianza ha sido prácticamente la única razón por la que Ucrania ha podido sostener la guerra, este cambio sería determinante. El aumento en la actividad militar de Rusia en Donbass y la introducción de armas balísticas más devastadoras son indicativos de que podría estar planeando una ofensiva mayor al inicio de 2025. Esto coincidiría con la posible presentación de un tratado de paz bajo la guía y supervisión de Trump.
Aunque los analistas han sugerido anteriormente que es poco probable que la guerra termine en 2025, un cambio en la postura geopolítica de Estados Unidos podría alterar por completo esas estimaciones. Dependerá del resto de la OTAN tomar decisiones más firmes y extensas para garantizar que Estados Unidos permanezca alineado con la alianza después del cambio de administración. Francia y el Reino Unido seguirán siendo actores clave en estas decisiones, dado su peso político y militar dentro de la OTAN. Sin embargo, aún persisten varias preocupaciones importantes. Ninguno de los dos países está dispuesto a tomar decisiones inmediatas respecto a Ucrania, especialmente en términos de una participación militar directa. Si esta indecisión continúa, la OTAN podría perder la ventaja en la narrativa pro-defensa que ha sostenido durante los últimos años.